Muy bien, pues si me permiten un momento de silencio, por favor, vamos a dar comienzo a este desayuno de Nueva Economía Forum, dentro del Fórum Europa, ya con ambiente preelectoral, con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. Y hoy vamos a poder escuchar aquí en esta sala las propuestas de José Manuel López, candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Va a desgranar lo que son sus propuestas para gobernar esta comunidad durante los próximos años. Esa es su propuesta electoral. Y para introducir este acto y presentar al candidato, voy a invitar a la tribuna a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Cuando quieras, Pablo. Buenos días a todos y a todas. La primera vez que intervine en el Hotel Ritz hice una broma que partía de un hecho obvio. Pocos se podían imaginar que una persona como yo pudiera dar una conferencia en el Hotel Ritz. Y recuerdo que dije que a lo mejor algunos me imaginarían entrando a este hotel con voluntad de nacionalizarlo, de expropiar a las señoras sus abrigos de pieles, y nada más lejos de nuestras intenciones. Queríamos siempre dialogar, que para nosotros es un placer y un honor. Y esta anécdota tiene que ver con otra que me han contado que le ha ocurrido a José Manuel, a nuestro candidato. Él vive en Manoteras y el otro día, en el ascensor saliendo de su casa, se encontró una vecina que le dijo: «Hijo, nunca me imaginaba que alguien del barrio pudiera ser presidente de la Comunidad de Madrid». Creo que las dos anécdotas revelan muy bien el tipo de gente que somos en Podemos. Gentes que quizá no nos parezcamos demasiado a los políticos de los partidos viejos. Parece que esto es algo que tiene muy preocupado al señor Mariano Rajoy, que dice que nosotros buscamos los candidatos en las cafeterías. No los buscamos en las cafeterías, pero desde luego en las cafeterías hay gente decente. En los equipos de financiación y en las tesorerías del Partido Popular quizá no tanto. Nosotros estamos orgullosos de que nuestros candidatos y de que gente como José Manuel se parezcan a la gente común, pero es que además no se trata solamente de parecerse a la gente corriente. Estamos hablando de una persona con una enorme experiencia. José Manuel López es ingeniero agrónomo y ha hecho algo que no es muy habitual en algunos políticos de nuestro país, que es vivir de su trabajo durante muchos años. Fue también director de proyectos de Cáritas y dirigió durante muchos años la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia. Quiero decirles con esto que es un gestor con una enorme experiencia. El Partido Popular también tiene mucha experiencia. Tiene experiencia en privatizar lo público, y Madrid es un ejemplo de eso, y tiene experiencia en corrupción. Frente a candidatos como José Manuel López, la Comunidad de Madrid ha estado representada durante muchos años por la señora Esperanza Aguirre, la señora de los 200 contratos de la Gürtel, la señora uno de cuyos vicepresidentes está en la cárcel y que tenía cuentas en Suiza, y otro es el que todos conocemos por sus conversaciones privadas con la policía y por áticos en Marbella. Frente a eso, nosotros también planteamos que tenemos experiencia, pero otro tipo de experiencia, que no tiene que ver con la corrupción ni con la privatización de lo público. La experiencia que tiene que ver con trabajar para la gente. Es un honor para mí presentarles al hombre que va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y que entiende en su proyecto para esta comunidad que lo fundamental no es tener amigos poderosos ni redes clientelares, sino que lo fundamental de Madrid son sus gentes. Con todos ustedes, José Manuel López. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quería agradecer al Fórum Nueva Economía, en la persona de su presidente José Luis Rodríguez, el que me haya invitado a participar en este desayuno. Quería agradecerles también a todos ustedes el que hayan acudido hoy. Quería agradecer la moderación a Antonio San José y a Pablo esta amable presentación que me ha hecho.
Madrid es una metáfora de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 20 años. La Comunidad de Madrid es una de las regiones más ricas de España. Tenemos el segundo Producto Interior Bruto y tenemos la segunda renta per cápita del país. Sin embargo, estamos en la cola y somos una de las regiones más desiguales que hay en España. La pobreza media en nuestra comunidad es de 20%. Eso significa que 1 de cada 5 madrileños está por debajo del umbral de la pobreza. Y esto sí lo medimos con la media nacional. Si lo hiciésemos solo dentro de la Comunidad de Madrid, ese indicador subiría al 27%. Eso significa casi 1 de cada 3. 7 de cada 100 hogares está en pobreza extrema y 1 de cada 3 madrileños reconoce que tiene dificultades para llegar a final de mes. Entre el año 2008 y el año 2014 se ha producido una duplicación del paro y ya estamos en niveles del 20%. Además, hay que tener en cuenta que durante los últimos años la nueva creación de empleo, por ejemplo, en el último año, el 84% de los empleos han sido precarios, han sido temporales, y el 11,5% de los madrileños y madrileñas que tienen empleo están por debajo del umbral de la pobreza, lo que indica que tener ya empleo no es suficiente para poder salir de la pobreza. En un reciente informe de la Fundación Foessa sobre la integración en el país, decía que si en el año 2007 ellos tienen un sistema de indicadores con 35 indicadores que miden renta, pero miden también acceso a sanidad, acceso a educación, miden condiciones de vida, miden cómo están las casas, miden condiciones de política. Sobre esos 35 indicadores, lo que dice el informe es que en el año 2007 más de la mitad de los españoles estaban integrados y que en este momento es solo 1/3. Eso significa que hay 2/3 de personas que están bajando sus niveles de integración. Ya no estamos hablando solo de los que están más abajo, de esos 2/3, sino estamos hablando de los que están más arriba, los que ya antes hacían vacaciones fuera de España ya no las hacen, los que procuran cambiar su coche un poco más tarde, los que empiezan a sacar a sus hijos y a sus hijas de las extraescolares, de los que empiezan a retraerse por la sanidad y no van. Entonces estamos en un proceso de gran desigualdad que no afecta solo a los de más abajo, sino que empieza a afectar a 2/3 de la sociedad madrileña. Pero esta desigualdad no es solo una desigualdad de números, es una desigualdad territorial. Llama la atención cómo la diferencia de esperanza de vida entre un barrio como Orcasur, que está en Usera, y el barrio de Salamanca es de más de 7 años. Es decir, hay gente que vive 7 años menos en Orcasur que en el barrio de Salamanca. Esos 10 kilómetros es la misma distancia en esperanza de vida que los 10.000 kilómetros que separan Suiza de México. Una comunidad rica como la Comunidad de Madrid no se puede permitir que esto esté pasando. Y esta situación se lleva gestando en los últimos 20 años. Sí es cierto que con la crisis todo ha ido a más, pero es una situación de los últimos 20 años y que tiene que ver con que el Partido Popular en este tiempo ha puesto las instituciones de espaldas a la mayoría y mirando a un grupo muy pequeño de intereses. Ha gobernado contra la mayoría y mirando hacia arriba a un grupo, insisto, muy pequeño. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Lo primero ha sido generar un modelo productivo centrado en el gran ladrillo. Todo ha sido gran ladrillo. Estamos hablando de las radiales, estamos hablando de la Ciudad de la Justicia. Todo esto lo que ha hecho ha sido generar un montón de deuda y hacer unas infraestructuras que no se necesitaban. Es difícil explicar que haya una R5 si no se entiende que Arroyomolinos haya sido la ciudad de todo el país que más haya crecido en 10 años. Arroyomolinos ha pasado de 3.800 habitantes a 25.000 solo gracias a que alguien construyó una R5 que no se usa, pero que ha permitido pegar un salto en el tema del ladrillo. Eso nos ha endeudado. Estamos hablando de las radiales, los 3.600 millones de las radiales, estamos hablando de los 1.200 millones de la Ciudad de la Justicia, estamos hablando de obras que han cambiado incluso la escala de la ciudad y que no permiten el manejo interno. Este sistema de pequeña economía que ha favorecido a un grupo muy pequeñito, lo que ha hecho ha sido generar una red clientelar. Al final, este entramado empresarial es la que está gestionando casi toda la economía pública de la Comunidad de Madrid. Y esa red clientelar ha llevado a un sistema de corrupción.
La corrupción la vemos todos los días, pero no tenemos que confundirnos con el tema de la corrupción. La corrupción es horrible, hay que ir a por ella. Estamos hablando de los chalets, estamos hablando de los viajes al Caribe, estamos hablando de los áticos, pero sobre todo estamos hablando de que se han generado un montón de construcciones, se han invertido un montón de dinero que ahora debemos todos, los madrileños y madrileñas, que son legales, pero que son los que nos están perjudicando sobre nuestro futuro. Con todo ese dinero hay que pensar qué podríamos haber hecho. Y todo este proceso ha sido financiado por Bankia, por una entidad que tenía que haber servido para el desarrollo de la comunidad y que lo que ha servido es para generar un expolio. Insisto en la idea anterior, los 15 millones de euros gastados en las tarjetas Black son una corrupción que hay que perseguir, pero hay que quitar esa cortina. O sea, detrás de esa cortina hay 24.000 millones de euros que faltan de las arcas de los madrileños y las madrileñas. Estamos hablando, sobre todo, de ese dinero. Yo hace poco hablaba en una reunión de un círculo con dos personas muy mayores sobre la institucionalidad. Entonces, yo les preguntaba, ¿cuáles son las instituciones que generan confianza? Estas dos personas tenían más de 80 años y me decían, a mí, la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad de Madrid. Esa era la institución que generaba confianza, la que te aseguraba que todo iba a ir bien. Esa institución hoy es Bankia, que es la que te ha quitado el dinero con las preferentes, la que se ha gastado tu dinero. O sea, se ha roto la institucionalidad, se ha roto la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas. Alguien pregunta, no sabemos qué ha pasado, ¿por qué la gente no se fía a las instituciones? Solamente el ejemplo de la Caja de Ahorros de Monte de Piedad de Madrid hacia Bankia explica muchas cosas. Me llamaba la atención porque lo siguiente que me decía, la siguiente institución que planteaban como elemento era el canal de Isabel II. Esa no era la confianza, era lo que era de todos, la soberanía sobre los bienes comunes. Y ese canal, luego me referiré a él, pero también ha estado ahí a punto de ser perdido. Entonces, hemos generado una línea de gran ladrillo, red clientelar, corrupción, financiado por Bankia. Cuando esto se terminó, se empezó con los bienes comunes, con los servicios públicos. Es curioso ver cómo dentro de cada servicio público también siempre hay un ladrillo en el medio. Nos hemos reunido con la gente de la justicia, con los funcionarios y las funcionarias, con las redes de abogados, con los jueces, y nos hacen una lista de los problemas que tiene la justicia en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de modernización, de más recursos. Sin embargo, lo que se le va a plantear de mejora es construir juzgados, una gran ciudad de 1.200 millones de euros que nadie de dentro del sistema está demandando, pero que al final nos va a dejar endeudados. Entonces, no importa la justicia, empiece a construir juzgados. Parece que tampoco importa la educación. Estamos viendo cómo en los últimos tiempos saltan los nuevos colegios concertados y privados con casos de corrupción, ya puede ser en Valdemoro. Durante los últimos 10 años, la Comunidad de Madrid ha cedido 1,5 millones de metros cuadrados. Tampoco importa la educación, lo que importa es construir. Y en el tema de la sanidad es igual. Me voy a detener un minuto en sanidad porque me parece especialmente relevante. Se han quedado pegadas mis gafas aquí, estas cosas que tienen el directo. Somos la comunidad autónoma que tiene menos gasto por habitante en términos de sanidad. Estamos hablando del 4,1 del PIB frente al 5,8 nacional. Tenemos el menor presupuesto en asistencia primaria, un 10% frente a un 15% nacional como media. Y en los últimos 8 años se ha despedido al 10% de la plantilla del Servicio Madrileño de Salud. Sin embargo, el presupuesto de sanidad en la Comunidad de Madrid no ha descendido en los últimos tiempos. Entonces, esto no es explicable salvo que entendamos lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que se ha decidido invertir lo que iba para sanidad en ladrillo. Desde el año 2008 aquí se han construido 8 hospitales nuevos. El sistema de construcción de los hospitales pertenecen a las constructoras y las constructoras, digamos, mediante un canon mensual que van pasando a la comunidad, nos lo alquilan durante 30 años, a partir de los 30 años esos pasarán a ser a la Comunidad de Madrid. El gasto real de la construcción de los hospitales han sido 700 millones de euros. El gasto que va a suponer para nosotros al final de los 30 años son 3.500 millones de euros. 5 veces más de lo que realmente están costando. Y todos los meses tenemos que pagar ese canon. Entonces, el presupuesto de sanidad no varía, pero se está yendo a la construcción. Lo que es paradigmático en esto es que cuando empezamos la construcción, cuando se empezó la construcción de estos hospitales, había 3,1
camas por cada 1.000 habitantes y ahora hay 2,86. O sea, después de 3.500 millones de inversión que va a nuestra deuda, tenemos menos camas por habitante. Lo que tenemos es un montón de plantas de hospitales cerradas y unos nuevos hospitales que están más cerca de algunas zonas, pero que tampoco es muy cierto, porque esos hospitales no tienen todos los recursos y en cuanto pasas de un primer nivel tienes que ir al hospital grande. Esto solo tiene dos explicaciones. Una es o es para favorecer la construcción o es una ineficacia en términos de planificación absoluta. En una empresa privada, en cualquier empresa privada, esto supondría el cese fulminante del Consejo de Administración del que ha gestionado este tipo de cuestiones. Y hemos tenido la suerte, no la suerte, sino el trabajo de mucha gente de la Marea Blanca y de la sanidad pública que ha peleado porque no se fuera a la segunda fase, que era, ahora construimos hospitales y ahora privatizamos la gestión. Y toda esta cuestión se ha generado sobre un sistema de absoluta opacidad. La Comunidad de Madrid es la comunidad menos transparente de todo el Estado. En el índice de transparencia internacional, que es del 1 a 100, la media de las comunidades autónomas es 88 y nosotros tenemos 65. Para poder hacer el dato de cuánto nos han costado los hospitales, hemos tenido a un economista avezado 2 días buscando en las memorias de los hospitales para saber cuál era el canon mensual que tenemos que pagar todos los madrileños y madrileñas sobre esos hospitales. Es la única comunidad autónoma que no tiene un portal de transparencia y es la única comunidad autónoma que hace trampas en muchas de las cuestiones. Por ejemplo, interesante, esta semana estaba en la prensa todo el tema de las listas de espera de la sanidad, que hay más de 70.000 madrileños y madrileñas esperando. Ese dato no es muy real. Somos la única comunidad que empieza a medir la lista de espera cuando llegas al anestesista y no cuando te lo manda el cirujano. Eso significa que cuando llevas al anestesista ya te queda poco para operarte. Entonces, tenemos una lista de espera donde no es real lo que está pasando. El resultado es que tenemos en este momento una deuda que empieza a ser un lastre. Si en el año 2008 debíamos 10.000 millones de euros, ahora debemos 25.000. Hay que pensar qué podíamos haber hecho con todo este dinero gastado en cuestiones que no necesitábamos. Se han transferido muchos fondos públicos a un grupo muy pequeño en contra de los intereses de la mayoría. Se ha producido un proceso de desconfianza en las instituciones. Tenemos delante un proyecto político absolutamente agotado, que nos ha dejado con un tejido productivo que ha podido salir con el empuje de muchos ciudadanos y ciudadanas, con los autónomos que han tenido que empujar, sin incluso cobrar lo que se les debe, con unos niveles de morosidad por parte de la Administración tremendos, con unos servicios públicos exhaustos que han funcionado básicamente por el empuje que tienen cada uno de los funcionarios y funcionarias que han salido a defender la educación, la sanidad, los bomberos, la marea naranja. Gracias a eso ha funcionado. Y estamos en un punto de ineficiencia máxima y una ciudadanía que está en un proceso de desigualdad muy grande. Cuando hablamos de números, y yo les contaba esto de los 2/3, hay que pensar bien cómo es esto, porque a veces los números nos esconden la realidad de los procesos. Cuando tú estás en los 2/3 de arriba, cuando empieza a venir mal las cuestiones, la renta en este país ha bajado y el coste de la vida ha subido, las familias lo que están haciendo es empezar a trabajar sobre su economía familiar. Tienen sus costes fijos como una empresa, costes fijos, costes variables. ¿Qué ha ido haciendo la gente? Bajando sus costes variables. De arriba hacia abajo, tú vas, pues eso, no sales al extranjero de vacaciones, haces otras vacaciones, ya no haces vacaciones, ya no sales, empiezas a bajar tus costes variables hasta que ya no puedes bajar tus costes variables. Entonces empiezas con tus costes fijos. La gente ha ido bajando costes fijos. Ya estamos en un nivel de los 2/3 bastante hacia abajo. Cuando has llegado al nivel de los costes fijos, que ya no puedes más, ya entras en los niveles de exclusión y la gente empieza a tomar otro tipo de decisiones. La primera decisión que toma es empezar a pasar costes fijos a costes variables. Lo primero que pasa son gastos educativos. Nos llama la atención, y en algunos análisis que hemos hecho en reuniones, análisis cualitativos, como la gente lo primero que decide pasar a los costes variables son los libros de texto. Porque uno sabe que aunque mande a los chicos y a las chicas al colegio sin libros de texto, eso se va a resolver de alguna manera. De ahí, el siguiente nivel es
la calefacción. La gente cambia sus condiciones de vida, no enciende la calefacción. Eso es un problema que tienen un montón de jubilados y jubiladas de nuestro país. Y ahí entran los gastos sanitarios. La gente empieza a retraerse en ir al médico. De ahí entras a los temas del Internet. Las familias suelen cortar el Internet porque les parece que es un gasto superfluo. Cuando tú cortas el Internet, desconectas a tus hijos y a tus hijas del futuro, de la formación. De ahí cambias los hábitos de higiene. Empiezas a bañarte menos, un día sí y otro no. Antes te bañabas todos los días, 2 días no y uno sí, 3 días no y uno sí. El último nivel tiene que ver ya con la alimentación. En reuniones con bancos de alimentos nos decían que cuando ya la gente viene a pedir alimentos, últimamente no están pidiendo garbanzos, están pidiendo comida precocinada. Y dice, teniendo 2 componentes. Una, la comida precocinada es muchísimo más barato, porque solo tienes que dar y comer. Y la comida precocinada no requiere futuro. Te la comes en el momento. Hacer un cocido requiere futuro, un día de futuro, que es poner los garbanzos en agua, buscar una zanahoria, buscar una patata. Y la gente ya no tiene futuro. Cuando has terminado con la alimentación, entras en la tesorería. La tesorería es que este mes no pago la luz y pago el agua. El siguiente mes cambio facturas. Así hasta que ya no puedo más. La gente siempre antes corta la luz que el agua. Y el último punto siempre es la hipoteca o el alquiler, que es lo que te coloca en el mundo de los desahucios, que ya es otra escala de exclusión. Esto es lo que está pasando, y cuando damos un dato de paro, hay paro que está muy abajo y situaciones que están muy abajo. Lo que tenemos que hacer es hacer fluir a la gente en la otra dirección. Un apunte es muy interesante ver cómo el bono social, que sabéis que financia a la gente que no puede pagar la electricidad, solo se puede solicitar por Internet. Cuando tú ya vas a cortar tu luz, tu Internet ya está en otro nivel y, por tanto, nadie lo está solicitando. Entonces, estamos en esta situación de desigualdad dura. Y ante esta realidad, ¿por qué nosotros? La ciudadanía lleva años mostrando su indignación. La gente salió en el 15M, yo salí en el 15M. A partir del 15M sí se nos dijo, esto no es así, hay que hacer la democracia funciona con un partido, con un proyecto político, y se construyó un proyecto político que ha sido capaz en el último año de hacer uno de los mejores diagnósticos con el que todo el mundo resuena. Esto es lo que está pasando. Ahora estamos en otra fase, ya estamos en la fase de las propuestas. Nosotros decimos, y yo se lo digo ahora, nosotros no venimos aquí a defender la sanidad o la educación. Venimos a construir la nueva sanidad y la nueva educación. Los tiempos de la defensa ya han terminado. Estamos construyendo un proyecto político para los próximos años. Tenemos un proyecto para el país, tenemos un proyecto para la Comunidad de Madrid, que es con medidas inmediatas los primeros 100 días, para estos primeros 4 años y para los siguientes. Tenemos que tener futuro. Y estamos construyendo el futuro. Ya no estamos defendiendo el pasado. Y tenemos que hacerlo con números, con propuestas claras, con un programa muy definido. Un programa que estamos construyendo a partir de lo que en los últimos meses hemos ido recibiendo de las demandas de la ciudadanía, que llevamos unos meses procesando con expertos, poniéndoles números, haciendo cuentas, y que una vez que gobernemos la Comunidad de Madrid vamos a aplicar. Este programa lo pondremos a partir del 20 de abril para que la ciudadanía lo valide, lo priorice, y en ese momento todo el mundo lo podrá conocer. Hasta ese momento sí me gustaría dar algunos apuntes sobre este programa. Los vamos a generar en 4 grandes bloques, uno que tiene que ver con la regeneración política y la transparencia, un segundo bloque fundamental con el tema de la economía, un tercer bloque sobre el bienestar y los bienes comunes y un cuarto bloque sobre el tema del territorio. Con respecto al primero, al de corrupción y regeneración, nuestro objetivo es que no pase lo que ha pasado hasta ahora. Lo que vamos a hacer es, y yo creo que es una medida importante, mejorar, o sea, sacar una ley de transparencia y participación que amplíe lo que la ley de transparencia y participación estatal va a hacer, que es prácticamente nada. Más allá de los contenidos jurídicos, lo que estamos planteando es generar un gran portal de Internet donde todos los ciudadanos y ciudadanas puedan saber lo que sus cargos electos y los cargos designados manejan económicamente y con quién se reúnen, que puedan ver todas las licitaciones que se están produciendo. Estamos hablando en una sola web, o sea, que no haya que andar buscando las licitaciones, que se pueda conocer el presupuesto de cada área y el gasto ejecutado de cada área casi en tiempo real.
estamos planteando incluir en la ley una jornada de transparencia de manera que se puedan romper las redes clientelares. La idea sería que una vez aprobado el presupuesto, 3 semanas después, se haría una gran jornada explicando a todo el mundo cuáles van a ser concursos y licitaciones durante todo el año, con plazos, de manera que las pequeñas empresas, las pymes, pudiesen prepararse para poder acceder. Ahora mismo todo sale con mucha oscuridad y tan rápido que solo unos pocos pueden entrar. Necesitamos que todos puedan entrar a esto. Por supuesto, no vamos a contratar o vamos a poner cláusulas en esta ley para no contratar con aquellas empresas que hayan estado implicadas en casos de corrupción. Vamos a poner una oficina para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan reclamar con facilidad dentro de este marco de transparencia. Y, por supuesto, vamos a intentar que la Asamblea también sea un espacio más participativo. Abriremos un canal de televisión e Internet para que todos los plenos puedan ser seguidos y vamos a abrir el escaño 130. Vamos a abrir una comisión de peticiones, de manera que la ciudadanía con sus demandas vaya asumiendo en las peticiones y cuando estén bien formuladas habrá una persona de la sociedad civil que irá al escaño 130 a explicarle a la Asamblea cuáles son las propuestas que han salido de esta comisión de peticiones. Un segundo bloque, que es clave para nosotros, es el tema que tiene que ver con el empleo y la economía. La Unión Europea está planteando de aquí al 2020 5 grandes objetivos, que es el futuro, el cambio, que tiene que ver con mejorar el empleo, reducir la pobreza, mejorar la formación, el I+D+I y la eficiencia energética. Sin embargo, la propuesta que se nos está haciendo a nosotros es Operación Chamartín, Operación Campamento, es decir, poner más ladrillos. Eso va contrariamente a lo que está planteando toda la Unión Europea. Y además da la sensación de que los que nos han traído hasta aquí, que no tienen formas de salir, quieren sacarnos haciendo lo mismo que nos ha traído hasta aquí, cuando hay otras posibilidades. Lo que se trata es de orientarse en una lógica mucho más moderna y europea y este pequeño núcleo económico ampliarlo para que otros espacios económicos puedan entrar y se pueda generar muchísimo más empleo. Hay que cambiar el modelo productivo. El modelo productivo tiene que estar centrado muchísimo más en innovación tecnológica, eficiencia energética, las energías renovables, servicios de alto valor añadido, reindustrialización, biomedicina, la agroindustria. Nos reuníamos hace poco con un grupo de agricultores y nos decían el sueño de todo agricultor es tener su explotación a 30 kilómetros de una gran urbe que se lo va a consumir. Eso es lo que nosotros tenemos. Sin embargo, no lo hemos desarrollado. El primer tema que para nosotros es clave tiene que ver con la energía. La Comunidad de Madrid consume más del 13% de la energía de toda España y solo produce el 0,25% en términos de renovables. Hay un campo en las renovables que hay que impulsar, pero no solamente de dónde viene la energía, sino cómo la consumimos. Vamos a meternos en los temas de eficiencia energética. La microeficiencia energética en las viviendas, con pequeñas inversiones, va a permitir unos grandes ahorros del 20% dentro de cada vivienda. Estamos hablando de cambiar las bombillas por LED, estamos hablando de perlizadores de agua, estamos hablando de meter dentro de las viviendas la microeficiencia. Hemos de pensar que la mayoría de las viviendas de la Comunidad de Madrid han sido construidas antes de que estuvieran a aprobar las normas ISO y no cumplen casi con nada de lo que tiene que ver con la energía. Vamos a potenciar la generación de energía solar en los tejados. La Comunidad Europea les plantea a las compañías eléctricas que tienen que bajar la producción. Una forma de bajar la producción es el autoconsumo en los tejados. En la Comunidad de Madrid, restando aquellos tejados en los que no se puede hacer porque están mal orientados o porque es imposible instalar, tendríamos capacidad para producir el 100% de la energía doméstica, con inversiones muy bajas, de en torno a 5.000 euros por vivienda, que son amortizables en 6 años. Eso significaría que en 6 años la mayoría de los madrileños y madrileños podrían aumentar su cesta un 8%. Eso implicaría un aumento de la capacidad de consumir y un aumento de la gestión económica. Vamos a trabajar sobre la energía fotovoltaica en las zonas rurales. O sea, los sistemas, las comunidades regantes son el segundo consumidor de energía del país, detrás de Adif. O sea, a veces no tenemos conciencia. Simplemente con cambiar
las instalaciones que tienen ahora por instalaciones fotovoltaicas que se amortizan en 3 años, podríamos ahorrar hasta un 40% en la producción y ese 40% se va a transmitir en el consumo. Estamos hablando de posibilidades reales. Todo esto genera industria y empleo, ahora lo veremos. Estamos planteando, por ejemplo, una anécdota del otro día que me parece crucial. Teníamos una reunión, como veréis, nos estamos reuniendo con mucha gente y estamos escuchando mucho. Estamos escuchando y mirando, porque gobernar es escuchar, pero también es saber mirar. Y teníamos una reunión con gente de energía y nos hablaba un ejecutivo de una empresa de tecnología solar. Y yo le decía, pero vosotros ahora no estáis haciendo tecnología solar. Dice, no, nosotros hemos estado haciendo paneles, pero ahora no los podemos hacer. ¿Y qué estáis haciendo? Lo estamos haciendo en Alemania. ¿Y de qué vivís? De lo que hacemos en Alemania y de alquilar nuestras oficinas a otras oficinas. No es sensato que lo que tenía que estar desarrollándonos a nosotros les esté desarrollando a los alemanes, cuando podría ser aquí. Y tenemos posibilidades de hacerlo. Él forma parte de ese 43% de empresas del sector de innovación que han tenido que cerrar en los últimos 5 años. Vamos a trabajar también sobre la rehabilitación de edificaciones. Muchos de los edificios de la Comunidad de Madrid están pasando las inspecciones técnicas de edificios. Es muy sencillo el recubrirlas con un aislante. Eso, además, nos facilita personas que han salido de la construcción, porque el tema de la construcción no es que solamente nos ha dejado un paro, sino nos ha dejado un paro muy complejo. La construcción lo que hizo fue sacar a nuestra gente con 16 años de los procesos formativos y devolverles con 32, con una esperanza profesional de 35 años más, pero sin capacidad para formarse y engancharse. Pero esa es nuestra gente. O sea, no podemos generar un modelo productivo de desarrollo que no cuente con las personas como lo primero, y tenemos que pensar que esa gente es la que tenemos que trabajar con ellos. Entonces, todos estos planteamientos que estamos haciendo son los planteamientos que pueden, con cierta facilidad y con un reciclaje no muy elevado, poder reorganizar el sistema. Vamos a rehabilitar edificios por fuera, vamos a trabajar sobre pinturas fotocatalíticas, que en Japón, por ejemplo, son habituales, y son las pinturas que reducen la contaminación de los dióxidos de nitrógeno. Como sabéis, Madrid tiene un problema, Madrid capital, me refiero ahora a la ciudad, un problema enorme con el tema de la contaminación de los dióxidos de nitrógeno, un problema tan grande como el que pueda tener París. Hace un mes y medio la alcaldesa de París anunciaba que en 5 años va a prohibir los motores diésel. Estamos hablando del país que fabrica casi todos los motores diésel del mundo y los van a prohibir, porque el problema es grave. Aquí no hemos hecho nada. Hay una posibilidad que es empezar a generar medidas pasivas que quiten contaminación. Uno es pintar con estas pinturas que tienen un sobrecoste muy pequeño y que podrían generar un polo de inversión y de nuevas industrias que se están generando en Madrid. Podríamos generar industrias que tienen que ver con los paneles, con las baterías, con los LEDs. Solo hay una fábrica de LEDs en toda España, con las pinturas. Esto es mano de obra, empleo, que rápidamente es fácil de reajustar y nos metería en una lógica de innovación. Pensemos, además, que Madrid es una comunidad donde están los centros de investigación, las universidades, los centros de transferencia tecnológica, donde se atrae mucho capital financiero y que si todo el mundo se pone en una misma dirección, somos capaces de generar sinergias y economías de escala. Además de esto, estamos pensando cómo impulsar la reindustrialización. Madrid ha perdido en 5 años el 30% de su producción industrial. Hay posibilidades, está la industria biomédica, está la aeroespacial, incluso hay una posibilidad de generar aquí el coche eléctrico, y vemos que esto es posible en unos años. Madrid es un mercado interno, tiene una demanda agregada más grande que Finlandia o que Noruega. La Comunidad de Madrid es más grande que Finlandia o que Noruega. Podemos trabajar los primeros años en un mercado interno suficientemente potente para luego ir generando desarrollo hacia afuera. Y hay un tema que para nosotros es fundamental, que es el tema del turismo. Madrid es un espacio de turismo, pero no puede ser un turismo de juego. O sea, Madrid tiene que tener una imagen de ciudad, una imagen diferente. Estamos hablando de cultura, del medio ambiente, la diversidad y de la compra, pero en ese orden. Una imagen diferente que podía atraer a mucha gente. Siempre nos preguntan, ustedes tienen muchas ideas, pero ¿cómo lo van a financiar? Nosotros tenemos planteando varias cuestiones, porque, insisto, estamos haciendo muchos números, todos los números que podemos ver.
En primer lugar, reduciendo gastos innecesarios. La Comunidad de Madrid en estos 20 años ha generado sobredimensionamientos en algunos aspectos, incluso tiene muchas empresas y las áreas de la Administración a veces están duplicadas. Segundo es reorientando los fondos. El presupuesto de la Comunidad de Madrid son 16.000 millones de euros. Eres tú el que decide dónde van esos fondos. Puedes invertir en educación o puedes invertir en ladrillo, pero eso es una decisión política. Hay que recordar siempre que esto es una decisión política. Vamos a trabajar sobre la fiscalidad. La única comunidad autónoma que no tiene el impuesto de patrimonio es la Comunidad de Madrid. Eso significa que las 14.000 personas con mayor fortuna han dejado de pagar 600 millones de euros. Madrid es la única comunidad que pasa esto. Piensen que invertir un 10% más en educación nos costaría 450. No estamos hablando de pequeñas cantidades. Vamos a trabajar sobre el impuesto de sucesiones. Empezamos a detectar, y el otro día nos decían algunos inspectores fiscales, cómo la gente con mayor renta viene a morir a Madrid, porque es la forma de no pagar el impuesto de sucesiones. Esto tiene que ver con la cohesión del Estado. O sea, no podemos ser un paraíso fiscal, tenemos que trabajar con el resto de las comunidades autónomas. Y vamos a ir reduciendo algunas deducciones que no son especialmente llamativas. Por ejemplo, el 5,4% de los madrileños que llevan a sus hijos a los colegios privados, que es absolutamente lícito, se ahorran 29 millones de euros, que el resto les pagamos en concepto de pago de colegio privado y de uniformes. Con esos 29 millones de euros se pueden hacer bastantes cosas. Entonces, vamos a trabajar sobre la fiscalidad y vamos a generar instrumentos de financiación. Estamos pensando en mancomunar las empresas de la Comunidad de Madrid en torno al canal de Isabel II. El canal de Isabel II es una commodity que puede servir para desarrollar el proceso productivo de innovación industrial en toda la Comunidad de Madrid. Tengo aquí una lista inmensa de empresas que podían sumarse ahí, desde Imidra, la gestión de residuos y producción energética a partir de los residuos, la Fundación Rogelio Segovia para el desarrollo de telecomunicaciones, la Fundación para los estudios de energía, un montón de empresas y fundaciones de la Comunidad de Madrid que andan sueltas, que podrían juntarse y podríamos recuperar el canal de Isabel II con 3 ideas. La primera es que eso siga siendo elemento de soberanía y de bien común de todos los madrileños y madrileñas. Un segundo elemento, proteger el patrimonio del canal. El canal tiene patrimonio, no solamente es el agua, que tiene que estar bien y que hay que defenderla, como han hecho los trabajadores y las trabajadoras del canal, sino tiene un patrimonio muy grande que hay que mantener para todos los madrileños y madrileñas. Y, en tercer lugar, el canal tiene una tesorería grande que permite financiar desarrollo y financiar cosas como los paneles de las casas. O sea, hay posibilidades de que con el propio agua del que los madrileños pagamos generemos nuestro propio desarrollo. Es simplemente lo que tenemos puesto mirando a la mayoría y no de espaldas a la gente. Perdimos Bankia, que era la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que era lo que nos tenía que haber servido para financiar nuestro desarrollo. Ahora vamos a intentar que el canal no solamente sea de todos, sino que sea lo que genere confianza a los y las madrileñas y madrileños. En términos de bienestar, solo 2 apuntes para terminar y poder pasar a las preguntas. Nosotros nos preocupan 2 cosas, aunque nos preocupan más, 2 apuntes, una sobre educación y otra sobre sanidad. Nosotros queremos invertir en educación, la educación es clave. La educación que tenemos en este momento es que en los últimos 10 años se ha mercantilizado. Ya no estoy hablando solo de lo público y lo concertado, sino se ha puesto a competir colegios contra colegios. En una reunión con directores de colegios públicos nos decían, yo nunca pensé que tenía que hacer un tríptico para atraer a los alumnos de mi zona. O sea, nosotros lo que queremos es acabar con el área única y que los niños y niñas madrileños vayan a un colegio de excelencia preferentemente andando, que esté cerca de su casa. Vamos a terminar con el área única, vamos a generar una red pública por áreas, una red pública donde está la educación pública y la concertada, y que trabajen en la misma dirección. Vamos a devolver a los centros la autonomía, de manera que trabajen en función de los alumnos y las alumnas que tengan. Y si esos alumnos y alumnas necesitan que se abra el comedor, se tendrá que abrir el comedor. Y si esos alumnos y alumnas necesitan que se abran las instalaciones deportivas, se tendrán que abrir las instalaciones deportivas, siempre dependiendo de la necesidad que en esa zona se esté produciendo. Con el tema de sanidad vamos a
intentar ser eficientes. Tenemos la externalización más grande de todo el país. Vuelvo a una reunión con gente del 12 de octubre. Nos hablaban de sus escáneres. Ellos tienen 5 escáneres que solo funcionan por la mañana. Por la tarde solo funciona 1 y medio. Entonces, los de la tarde se externalizan a un hospital privado. Eso no es eficiencia. O sea, tenemos suficiente, ya lo decía antes, tenemos hospitales con plantas cerradas, con material nuevo sin usar. Lo que hay que hacer es generar eficiencia. Vamos a terminar con estas externalizaciones que no ayudan y vamos a generar un trabajo fuerte dentro de la atención primaria. De manera que vamos a desarrollar áreas donde la educación, la sanidad y los servicios sociales coincidan en áreas y se interrelacionen. Eso en términos económicos es muchísimo más barato y en términos de la vida de la gente es muchísimo mejor. Y los primeros 100 días vamos a plantear una dinámica de rescate ciudadano. Insisto, 100 días, 4 años, 8 años. Tenemos un proyecto de la Comunidad de Madrid. Durante mucho tiempo hemos vivido como si no existieran otras posibilidades en la política, como si solo pudiésemos elegir entre el mal mayor y el mal menor. Eso alejó de los partidos a mucha gente, que se buscó la vida en las ONGs, trabajando en los barrios, en la gestión de pequeños proyectos, que no requerían sobre todo disputa para llevarse a cabo. El 15M yo creo que fue una pregunta que a todos nos hizo pensar. Cuando se vislumbró el camino de otra política posible, muchos y muchas pensamos que era el momento de aportar experiencia a la construcción del cambio. Y con todas esas trayectorias profesionales y vitales hemos construido una candidatura que va a gobernar la Comunidad de Madrid. Y somos conscientes de que no es tiempo de preguntarnos de dónde venimos, sino cómo vamos a gestionar nuestro proyecto de futuro. Somos ciudadanos y ciudadanas haciendo política. No somos políticos. Somos ciudadanos y ciudadanas haciendo política. El cambio no es solo la ilusión y la expectación ante lo nuevo, sino un proyecto definido de futuro que aborde los profundos problemas políticos, económicos y sociales que tiene la Comunidad de Madrid. Para eso hay que gobernar para la mayoría. Esto no significa un conflicto, simplemente generar espacios que nos permiten disminuir la desigualdad y que todos puedan desarrollarse. Tenemos un proyecto para el país, tenemos un proyecto para la Comunidad de Madrid. Hay mucha gente trabajando detrás y tras las elecciones lo vamos a llevar a la práctica. Y queremos ir a un futuro donde los periódicos hablen de los ciudadanos haciendo política que solucionan problemas, donde trabajar para el bien de los demás sea trabajar para el bien de todos y todas los demás, donde el sentido común dirija el buen gobierno y donde la política nunca genere más sufrimiento a la gente. Madrid tiene derecho a volver a respirar. Pues muchas gracias, señor López, por su intervención. Hay muchísimas preguntas, muchísimas. Vamos a intentar formular todas las posibles, le rogaría brevedad en las respuestas. Todas ellas hacen referencia a la Comunidad de Madrid, pero hay muchas, sobre todo en medios de comunicación, que me insisten en que les pregunte por la postura que va a adoptar Podemos en la investidura de Susana Díaz. Y esa es una pregunta que se reitera por parte de todos los medios. Y entonces se lo lanzaría si tiene a bien contestarlo. Muchas gracias. Si abrimos el micrófono, por favor. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Me remito a las declaraciones de nuestra secretaria general en Andalucía y, como saben, la ejecutiva de Podemos concederá hoy mismo a la 1:30 una rueda de prensa. Hoy estamos aquí para hablar de Madrid y el protagonismo lo tiene José Manuel. Pues con ese protagonismo le preguntaría, señor López, ¿qué impuestos bajarían o subirían en Madrid si ganan las elecciones? Usted es presidente de la Comunidad de Madrid. Bien, yo me he referido en el discurso a algunos que son muy claros. Uno tiene que ver con el impuesto de patrimonio. O sea, nosotros vamos a eliminar esas deducciones. Somos la única comunidad autónoma que tiene deducciones en el impuesto de patrimonio. Cuando bajamos de Hacienda los epígrafes, vemos que el 99,9% de esas deducciones son en la Comunidad de Madrid. Y estamos hablando de 14.000 personas
que son digamos, las mayores fortunas. Si hacemos un ratio hacia abajo, las 2.600 personas con más capacidad económica de la Comunidad de Madrid se ahorran en el impuesto de patrimonio 400 millones de euros. Ese impuesto hay que ponerlo, o sea, no lo plantearía en términos lo estamos analizando, sino lo estamos proponiendo. Carmen Estirado, del diario El Economista, le pide si puede detallar algo más las cláusulas para prohibir los contratos con empresas implicadas en casos de corrupción. De todos los sectores, ¿hasta qué punto han de estar implicadas para que no puedan contratar o trabajar con la Comunidad de Madrid? Bueno, nosotros estamos proponiendo una ley de transparencia y participación. En esa ley vendrán bastantes cuestiones detalladas, pero uno de los elementos, lo que no puede ser es que hayamos vivido en un sistema clientelar y corrupción durante 20 años y eso no tenga algún coste. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección y no puede ser que las personas que se han enriquecido ilícitamente sigan haciéndolo. Entonces, yo creo que todo el mundo debe estar tranquilo porque lo que queremos es mejorar el sistema económico, abrir el espacio a muchas pymes, a muchas medianas empresas para que empiece a generarse empleo real, pero aquellos que han estado involucrados en caso de corrupción no deberían participar de nuevo en toda la gestión de los fondos públicos. Hay varias preguntas también, señor López, referidas a Bankia. El futuro de Bankia se ha referido usted en su intervención, pero le preguntan por los empleados que no son, evidentemente, culpables de los desmanes que se pudieran haber cometido en la entidad. El problema es que Bankia ya ha pasado de ser del ámbito de la comunidad a ser un banco estatal. Entonces, es una pena porque hemos perdido lo que era el elemento de desarrollo que durante años lo fue de la Comunidad de Madrid, pero eso ahora mismo tiene difícil arreglo. El desmán tiene poca vuelta. Por eso nosotros no vamos a quedarnos enganchados en ese punto, sino lo que vamos a intentar es, no tenemos esta posibilidad, vamos a generar otra posibilidad de desarrollo y de financiación que sí que esté a nuestro alcance y que asegure que lo de Bankia nunca vuelva a pasar. Pedro González, de Zoom News, dice, ¿qué solución preconiza usted para solucionar problemas como el crecimiento salvaje, dice, de la Cañada Real o para las autopistas radiales de peaje? Bueno, las autopistas reales de peaje ya han sido rescatadas. Es un monumento a la falta de planificación o al desvío de fondos hacia intereses que no son de la mayoría. Ahora mismo las autopistas de peaje están ahí y ya veremos qué se puede hacer. Me refiero a esto como a otros tipos de infraestructuras que se han hecho. Seguramente la construcción de los 8 hospitales, planificada de otra manera, no hubiera sido necesaria, pero una vez que están, lo que hay que hacer es ponerlos a funcionar. O sea, no vamos a tirar un hospital, sería una locura. Lo que sí es, por lo menos, pensar qué podríamos haber hecho en la Comunidad de Madrid en términos de desarrollo con los 3.600 millones que han costado las radiales, qué podríamos haber hecho en la Comunidad de Madrid con los 3.500 millones que han costado los hospitales, qué podríamos haber hecho en términos de movilidad y de mejora, qué podríamos haber hecho en términos de salud. Con respecto a la Cañada Real. La Cañada Real es un sitio que hay que intervenir. Es un sitio complejo porque están implicados 5 municipios. El trabajo de la Comunidad de Madrid, nosotros sí lo estamos planteando muy asociado a los temas de los ayuntamientos. Los ayuntamientos han sido maltratados o solo tratados aquellos cuya afiliación con la Comunidad de Madrid era directa y tenemos que empezar a plantear una comunidad donde los ayuntamientos tienen que entrar. El tema de la Cañada es sentar a los 5 ayuntamientos, hablar con ellos, plantearlo no en términos electorales, sino en términos de solución. Igual nosotros estamos planteando que los ayuntamientos entren a los instrumentos de financiación y desarrollo como el Grupo del Canal. ¿Cuál es su predisposición de cara a los debates electorales, señor López? Nosotros tenemos una propuesta muy clara y tenemos números y estamos deseando, yo estoy deseando que la gente conozca lo que tenemos. Todo lo que pueda ser debatir, hablar, forma parte de la dinámica de la ciudadanía y del proyecto que nosotros tenemos. Creo que nunca se niega a sentarse en una mesa para hablar de cosas que les interesan a los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, ojalá se pueda producir debates y podamos confrontar ideas, hablar, discutir, generar propuestas. Eso sería la mejor manera de que la campaña electoral fuera buena para la gente.
Predisposición absoluta para los debates, entonces. Sí. Bien. Los debates son preelectorales, los pactos son siempre postelectorales. Y le voy a plantear 3 preguntas que tienen que ver con los pactos. La primera la formula Elisa Silió, del País, que dice: ¿con qué partido se siente más afín para pactar tras las elecciones si ganan? La segunda la formula Guillermo Daniel Olmo, del diario ABC, dice: Esperanza Aguirre y el PP en Madrid los han hecho ustedes el foco principal de sus críticas. Sin embargo, Cristina Cifuentes no muestra un tono tan hostil, tan beligerante. ¿Cómo interpreta esto? Y segundo Saz, de Voz Populi, dice: según Podemos, ¿qué políticas tendría que cambiar el Partido Socialista para alcanzar un acuerdo postelectoral en la Comunidad de Madrid? He planteado antes que nosotros tenemos una alternativa de gobierno. Cuando lo digo, no lo digo como un tono electoral, sino nosotros sinceramente tenemos una alternativa de gobierno, sabemos cómo hay que hacerlo y creemos que lo vamos a hacer. Y no estamos pensando en pactos. Antes de las elecciones no hay que pensar en pactos, hay que pensar en propuestas, en números, en ideas, en reorientación, y eso es lo que estamos haciendo. Después de las elecciones ya habrá momento para hablar de lo que sea. Eso sí, esos pactos siempre serán sobre un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto, queremos impulsar ese proyecto y pondremos el proyecto encima de la mesa para hablar con quien sea. Pero es verdad que hay algunos partidos que tendrán que ajustarse. Nosotros vamos a hablar sobre ideas, sobre proyectos, no sobre reparto de poder. Con todos. Con todo el que se siente con nosotros, hablar sobre ideas. Es verdad que en algunos va a ser difícil y en otros van a tener que cambiar 180 grados sus propuestas. De hecho, yo creo que no. Si nosotros estamos aquí es porque en los últimos 20 años no ha habido otra alternativa. O sea, la alternativa ha estado más mirando hacia sus problemas internos y pensando menos en los problemas de la gente. Incluso en algunos casos ha sido colaborador necesario de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Y con respecto a lo que me pregunta de Cristina Cifuentes, o sea, los últimos 20 años del Partido Popular en la Comunidad de Madrid han terminado con lo que yo estaba explicando ahí. Yo creo que Cristina Cifuentes ha participado desde hace 25 años en la Asamblea de Madrid, sabe perfectamente lo que ha pasado y el problema no es de caras, es de modelo. O sea, el Partido Popular ha impuesto un modelo que ha beneficiado a muy poca gente y que nos ha dejado en este momento un profundo lastre con el que vamos a tener que gobernar los próximos años. Vamos a hacerlo bien, vamos a dejar un modelo de desarrollo que podría haber sido mucho mejor si esto no se hubiera producido. Sandra Gallardo, de Radio Nacional de España, le dice que si es presidente de la Comunidad de Madrid, ¿qué propone, qué va a hacer usted con respecto a los toros? Piénselo bien, porque puede ser un titular esto, ¿eh? Aquí puede estar el titular. Sí. Bueno, yo creo que nosotros estamos muy preocupados ahora mismo con el tema de la eficiencia económica. Es verdad que viene mucho dinero de financiación a determinadas cuestiones. A nosotros nos preocupa más qué se podría hacer con el dinero que se está yendo ahí. Que la gente, que haya toros, siempre y cuando no suponga un coste para el resto de ciudadanía, no parece un problema. Ahora, lo que no vamos a hacer es, con los problemas que tenemos, invertir en un elemento que seguramente, con el número de aficionados que hay en Madrid, pues lentamente irá ubicándose en su lugar. Bien. Miguel Muñoz, de cuartopoder.es, dice: ¿cómo una persona que impulsó la radio comunitaria, Radio Enlace, cambiará la ley para reconocer licencias a este tipo de medios? ¿Qué es lo que va a hacer al respecto? ¿Y qué habría que cambiar, le dice en segunda cuestión, en los medios públicos de la Comunidad de Madrid? Nosotros estamos pensando en un sistema de comunicación diferente. Me voy a referir a Telemadrid y a Onda Madrid. Nosotros hablamos de Telemadrid como la BBC de Madrid. O sea, si uno piensa, no solamente en la BBC, sino en la Deutsche Welle, en cualquier emisora pública de cualquier país de Europa, tiene una lógica diferente. Una lógica que tiene que ver con trabajar con la ciudadanía. Nosotros lo que estamos pensando, tanto con la televisión como con la radio, es generar una red enganchada con los aspectos locales, tanto de las televisiones locales municipales como las televisiones comunitarias locales, igual con el tema de la radio, que se pueda generar una sinergia y que se facilite el intercambio de producción. Por tanto, que la televisión y la radio pública de la Comunidad de Madrid funcionen con una lógica ciudadana,
que sea un servicio público y gobernadas con sistemas independientes, ¿no? Veíamos el otro día cómo funcionaba la televisión alemana y su consejo, donde está tercer sector, hasta las iglesias están, o sea, todo funciona con una lógica fuera del marco político en el sentido no de política con mayúsculas, sino de política con minúscula. Pues justamente desde Telemadrid, su periodista Elena Gallego le formula la siguiente pregunta. Dice, según las últimas encuestas, la intención de voto a Podemos se ha estancado. ¿Ha podido influir, le dice, la ausencia de Pablo Iglesias en los medios en el último mes? No lo creo. Yo no creo que... La pregunta es para usted. Sí, nosotros siempre somos muy prudentes con el tema de las encuestas, cuando nos van bien y cuando nos van mal, porque al final la decisión es una decisión que toma la ciudadanía. Las últimas encuestas lo que están planteando es que si hace 4 años el bipartidismo estaba manejando más del 70% de los votos, ahora está en el 40%. O sea, el cambio ya no es coyuntural, es un cambio estructural. Y nosotros estamos siendo parte impulsora de ese cambio. Y en esa lógica vamos a seguir trabajando. José Manuel Vidal, de Religión Digital, le dice que como exdirector que ha sido de Pluralismo y Convivencia, ¿qué valoración hace de las religiones en la Comunidad de Madrid como factor de cohesión social? Yo creo que las religiones tienen que funcionar como otros aspectos de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid. Eso no siempre en la Comunidad de Madrid ha sido así y habría que empezar a ver cómo se puede, no estamos hablando ya solo de derechos, sino de ejercer los derechos, ¿no? Yo cuando trabajaba para el Ministerio me llamaba la atención cómo algunas iglesias evangélicas, obviamente de españoles, de la Comunidad de Madrid no podían abrir porque les aplicaban la normativa de cines y discotecas, lo cual les impedía que poder tener permiso. Entonces, su derecho no se cumplía. O me llamaba la atención cómo la comunidad madrileña musulmana, madrileños nacidos aquí, cuando tenían que enterrar a uno de sus miembros, lo que tenían que irse a enterrar a un cementerio que hay en Griñón, que es el único cementerio donde se cumple la ley, porque la ley les reconoce la posibilidad Y ese cementerio es el cementerio de la Guardia de Franco, que está sobre un terreno del Ejército, gestionado por el Consulado marroquí. O sea, la Comunidad de Madrid lo que les decía es, tú no eres de aquí y para ejercer tu derecho necesitas un caso especial. Yo creo que lo que tenemos que aspirar, no solamente en el tema de religiones, sino en otros campos de la diversidad, a dar normalidad y que la gente no solamente tenga el derecho, sino pueda ejercer el derecho, que es uno de los problemas que hemos tenido en la Comunidad de Madrid en los últimos años, es tener derechos y no poder ejercerlos. Gonzalo Vans es el director de Intereconomía Televisión, le formula 2 cuestiones. Usted habla del hartazgo de la ciudadanía en Madrid, pero desde hace 20 años ha ganado el PP. En 2011 también, después del 15M. ¿Qué le hace pensar a usted que se pueda cambiar esta situación justamente ahora en las próximas elecciones? Y luego le dice también que hasta la fecha qué partidos votaba o en cuál se sentía más cómodo, más representado. Hasta el nacimiento de Podemos. Sí. Yo, sinceramente, creo que para percibir el cambio que se está produciendo en la Comunidad de Madrid no hay que más que salir a la calle, sentarse en un bar, hablar con los vecinos y ver que la situación ha sido tan insostenible que va a cambiar. El proyecto de los 20 años de la Comunidad de Madrid del Partido Popular está agotado por ineficiente. O sea, es de una ineficiencia desmedida. 4 años más de un proyecto así lo que nos puede generar es un engrosamiento de la deuda sobre el nuevo ladrillo que nos va a generar a medio plazo una insostenibilidad social que no nos podemos permitir. Entonces, el cambio está en la calle, el cambio está en las encuestas, el cambio estará en las elecciones. Y luego, con respecto al voto, yo he estado comprometido en la justicia social mucho tiempo. Y durante ese tiempo, donde he trabajado en diferentes ámbitos, he tenido ofertas de diferentes partidos políticos para sumarte a la... Nunca ni las he pensado, porque no me parecía que fuera el momento. Obviamente yo, como ciudadano, he votado. Unas cosas, otras, siempre he ido a votar. Pero es Podemos el que me ha hecho pensar que esto era el momento de hacerlo. Es diferente, es un proyecto político que viene de la ciudadanía, que no es que te pidan ser político, sino que te piden hacer política, y ese es el cambio. Ese cambio a mí sí me resuena dentro y yo doy un paso para hacerlo, pero yo creo que es el cambio diferencial que tenemos ahora mismo delante.
Una pregunta que interesa a mucha gente. Jorge Carrobo Carrasco de BT la formula y dice, en caso de ganar la presidencia de la Comunidad de Madrid, incluso si Podemos gana la alcaldía, si van a revisar ustedes la forma de pago y de funcionamiento de los parquímetros de la capital, que mucha gente considera abusiva. ¿Tienen planes para hacer Madrid más accesible a los ciudadanos, peatonalizando calles, etcétera? Yo es que me estoy presentando a ser el presidente de la Comunidad de Madrid y ese no es mi... Eso hay que preguntárselo a Manuela Carmena, que seguramente será la próxima alcaldesa. Pues Francisco Rodríguez le dice, en Madrid se producen 15.000 divorcios de media anual. ¿Cómo piensa solucionar el tema de la vivienda necesaria para ello, tras la ruptura, para que los menores tengan una casa digna con sus progenitores? ¿Qué opina sobre las viviendas de protección oficial? El tema de la vivienda es un tema especialmente sangrante en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha generado su dinámica sobre la construcción de viviendas. Hemos construido viviendas, se han construido viviendas por encima del crecimiento de la población. Sin embargo, tenemos el 35% de la cesta mensual se va a la vivienda y mucha gente no lo puede pagar. En paralelo tenemos más de 160.000 viviendas, de acuerdo a los registros del censo, vacías. De ellas 40.000 pertenecientes a los bancos que tienen ahí paradas. Lo que tenemos que intentar es que ese parque de viviendas salga a funcionar. O sea, tenemos que facilitar fiscalmente que eso se pueda activar. No nos podemos permitir construir más. Habrá que construir porque la ciudad tiene vida, pero no es un desarrollo para un crecimiento de una ciudad que ya no crece, de una comunidad que ya no crece, de unos pueblos que ya no crecen y que tienen dentro un montón de vivienda vacía. Trabajemos en esa dirección y facilitemos no solamente a los que se divorcian, sino a los jóvenes, a los que tienen problemas. Generemos un banco de alquiler social. Es posible hacer un banco de alquiler. Nosotros somos el país que menos alquiler tiene en términos de vivienda. O sea, durante años ha sido así. En otros países de Centro Europa no funciona así la cuestión. Es cuestión de trabajarlo, de plantear un sistema sostenible de vivienda que permita el acceso a vivienda a todo el mundo. Pero viviendas hay y posibilidades de hacerlo también. Vamos a hablar de minorías étnicas en una ciudad que cada vez es más multiétnica. Guillermo Ponce, de Afromadrid, dice cuál será la política de Podemos en materia de derechos humanos y con respecto a las minorías étnicas e inmigración en nuestra comunidad. Sí, o sea, Podemos siempre está con los derechos humanos y, de hecho, todas nuestras propuestas son para asegurar que los derechos humanos se cumplan en la Comunidad de Madrid. Con respecto a los temas de migración, nosotros estamos en un momento de migración diferente del que estábamos hace 20 años. Hace 20 años lo que había en la comunidad era mucha llegada de inmigrantes. Ahora no hay mucha llegada de inmigrantes. Lo que hay es un proceso de cambio identitario general. O sea, ya no estamos hablando de los inmigrantes, sino de los españoles nacidos de padres de origen inmigrante, que son españoles, que son madrileños. Y tenemos que entrar en políticas que tienen que ver con la normalización de la diversidad. Hace un tiempo hablaba con una mujer mayor, me decía, yo le preguntaba, ¿qué es ser español? Y ella me decía, ser español es ser blanco, heterosexual, castellano parlante, católico y conservador. Y me dijo, pero no de derechas, sino del que manda. Esta mujer, que era muy mayor, me decía, no, es que cuando yo tenía 20 años, si no eras católico, blanco, heterosexual, castellano parlante y conservador, estabas fuera de la ley. Entonces, hoy ser español no es ser blanco. Hay que mirarnos al espejo y devolvernos una imagen que no es esa ya. Por supuesto, ya no es ser católico, se puede ser católico, musulmán o nada, ya no hace falta ser conservador, se puede ser de muchas cosas, ya no hace falta hablar en castellano. Tenemos una España diferente y en esa lógica tenemos que tener una Comunidad de Madrid diferente, que nos devuelva en el espejo la imagen real de lo que somos. Gran parte del problema que hemos tenido es que la diversidad de la Comunidad de Madrid no se ha reflejado ni en la economía, ni en la cultura, ni en la televisión pública de la Comunidad de Madrid. Y Madrid es un espacio diverso y hay que gobernar para lo diverso. Eso a nosotros no nos es difícil porque el empuje de la diversidad y de la pluralidad que es Madrid es la que está dentro de Podemos. Hay varias preguntas también, señor López, referidas a su disposición para hablar con los empresarios de la Comunidad de Madrid, que son los que al final pues, generan empleo. No sé si tiene usted ya contactos, si los va a tener y cuál va a ser su política con relación a las organizaciones empresariales de la comunidad. Para Podemos el tema del empleo es fundamental y claro que estamos teniendo algunas reuniones
y esta misma mañana ya hemos cerrado más reuniones. Es obvio que tenemos que mover el mundo económico, pero sí queremos cambiar. O sea, ya no estamos hablando de una red muy pequeña, sino de ampliar la red y de generar un desarrollo. Nosotros pensamos que desde la Comunidad de Madrid se puede empujar un desarrollo diferente y poner a todas las instituciones, las empresas obviamente también, mirando en una sola dirección de un proyecto general. Tener un proyecto general siempre es más rentable. Entonces, claro que vamos a hablar con los empresarios, ya hemos hecho algunos contactos y más que vamos a hacer. Vemos con las últimas preguntas ya. Le preguntan si va, desde la Academia de Ciencias, Alberto Galindo, si Podemos va a promover la ciencia, la investigación en I+D en la Comunidad de Madrid, dentro de su programa educativo. Sí, nosotros, y de hecho esta propuesta de financiación en torno al canal de Isabel II tiene que ver con generar innovación. O sea, nosotros hemos perdido el año pasado inscribimos con respecto a hace 2 años un 30% menos de patentes. O sea, hemos perdido el tren de la innovación y de la capacidad. Y eso hay que fomentarlo. Pero hay que fomentarlo con dinámicas de innovación aplicadas a la vida de la gente, a generar empleo que tenga lógica. Y vamos a invertir mucho en eso. Y del proyecto del canal, gran parte tiene que ver con generar una industrialización inteligente, que tiene que ver con cuestiones aplicadas y con investigación en las universidades y los centros de investigación. Nieves Ramos, de FAIDEI, dice que se contempla en su programa electoral una reserva de mercado para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo. Sí, eso es un tema que para nosotros es muy importante. Está mal decirlo, pero yo fui vicepresidente de esa entidad durante 6 años. La sensibilidad que tengo es máxima, desde luego. Bien, y por cuestión de tiempo, la última pregunta, la formula Julián Castrillón desde Migraciones. ¿Cuál es la renta mínima de inserción que usted ofrece a los madrileños cuando para 3 miembros de familia es hoy de 530 euros? ¿En cuánto tiempo se estudia el expediente cuando la aprobación tarda 2 años nada menos? El tema de la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid es uno de los problemas grandes que hay. Es la renta mínima de inserción menor dotada con respecto a la renta per cápita y es la que más tarda en ser cobrada. Eso implica que nosotros tenemos una lógica social que ajusta a la ciudadanía al trabajo. Entonces, aquellos que no tienen trabajo empiezan a estar fuera del marco de la ciudadanía. Hay que empezar a pensar la ciudadanía asociada a la renta. Y la Comunidad de Madrid tiene que cambiar la lógica de la renta mínima de inserción. Tiene que ser mucho más rápido y hay que explorar, y nosotros lo vamos a hacer, la posibilidad de tener pequeños trabajos que se suman a tu renta. Siempre que ese pequeño trabajo, sumado a tu renta mínima de inserción, sea más que lo que cobrases, aunque te fuéramos quitando un poco de la renta, sea más que lo que cobrases si solo tuvieras la renta. Es incentivar la nueva lógica del trabajo. Eso va a ampliar nuevos espacios laborales que hasta ahora no funcionan y va a incluir internamente a mucha gente que ahora mismo está fuera, ya no del mundo del trabajo, sino de la lógica ciudadana, y eso no lo podemos permitir. Muy bien, pues muchas gracias. Fuera de programa, permíteme una curiosidad, que seguro que lo ha pensado ya en algún momento. Si es presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cuál sería su primera decisión? Lo primero que verían los madrileños de su actuación. ¿Qué es lo primero que haría? Nosotros lo primero que vamos a hacer es aplicar el plan de rescate ciudadano. O sea, hay unos primeros 100 días donde nosotros tenemos que asegurar que todo el mundo acceda a la alimentación, que nadie pierde su vivienda, todo el mundo tiene luz y todo el mundo puede comer. Eso sería nuestra primera clave. Primera para los siguientes 4 años y nuestro proyecto a 8 años. Pues muchas gracias por su intervención. Le voy a ceder la palabra a José Luis Gasteiz para que en nombre de BT cierre este acto como patrocinador del mismo, uno de los patrocinadores del mismo. Muchas gracias, Antonio. Creo que en este año electoral, con un escenario tan abierto, con opciones y personas nuevas, es fundamental que este foro dé voz a todas ellas. En la época de Twitter creo que este formato de conferencia y de preguntas es muy enriquecedor. En nombre de los patrocinadores de Asisa, de Red Eléctrica Española y de BT, agradecer a Antonio San José que ha moderado este evento y a José Manuel López y a Pablo Iglesias su presencia. Muchas gracias a todos. Buenos días.